La familia de Hana llevaba una vida sencilla. Era hija de inmigrantes coreanos que se habían asentado en una pequeña aldea en la región de la Araucanía. Su madre preparaba tés medicinales y su padre trabajaba tallando madera y vendiendo figuras en el mercado. Aunque los vecinos los miraban con cierta distancia al principio, con el tiempo todos aprendieron a respetarlos y a buscar sus remedios cuando la gripe azotaba o los inviernos eran duros. Hana tenía 9 años y su pasión era caminar por el bosque. No le temía al frío, ni a las leyendas que hablaban de criaturas que vagaban entre los árboles. Su abuela, antes de morir, le había contado historias sobre los gumijo, zorros mágicos de 9 colas, y sobre lobos guardianes que protegían a las almas perdidas. Hana no sabía si creerlas, pero las recordaba cada vez que la niebla se espesaba entre las ramas. Una tarde, luego de salir de la pequeña escuela rural donde aprendía junto a otros 10 niños del pueblo, decidió tomar un atajo por el bosque. La nieve crujía bajo sus botas y el viento helado le cortaba las mejillas. De pronto, un sonido casi imperceptible le hizo detenerse. Un gemido. Agudizó el oído. Volvió a sonar, más claro. Provenía de un montículo de nieve junto a un tronco caído. Se acercó con cuidado. El corazón le palpitaba rápido. Movió un poco la nieve y encontró algo que la dejó sin aliento. Un pequeño cachorro de pelaje negro, cubierto de escarcha, con las patas sangrando y respiración débil. Tenía los ojos entrecerrados, pero al sentir el calor de las manos de Hana, emitió un leve gemido y movió apenas la cola. Ella sintió una conexión inmediata, como si aquel ser la conociera desde antes. No lo dudó. Se quitó la bufanda, envolvió al animal y corrió de regreso a casa. Su madre frunció el ceño al ver al cachorro. «Hana, no podemos cuidar animales salvajes», le dijo. Pero cuando vio las heridas del pequeño, suspiró y comenzó a preparar un ungüento con hierbas calientes. Su padre, aunque preocupado, construyó una caja de madera con mantas cerca de la estufa para que el cachorro durmiera. Lo llamaron Yuki, que en japonés significa nieve. Yuki se recuperó rápido. En una semana ya caminaba, jugaba con Hana y hasta la seguía por todo el patio. Pero algo en él era distinto. Era más grande de lo normal para su edad, su pelaje más espeso y sus ojos no eran como los de un perro. Eran profundos, inteligentes, casi humanos. Un día, un vecino que criaba perros pastores lo vio desde la reja y se acercó alarmado. «Eso no es un perro», dijo. «Ese es un lobo». La madre de Hana se quedó helada. El padre bajó la vista, en silencio. Hana, en cambio, lo abrazó con fuerza. «No importa lo que sea, es mi amigo y me necesita». El vecino insistió en que debían entregarlo a las autoridades, pero la familia decidió mantenerlo en secreto. Hana prometió que se encargaría de alimentarlo, de cuidarlo y de que no se escapara ni hiciera daño. Pero con el tiempo, Yuki creció. Creció más de lo esperado. Su tamaño empezó a llamar la atención, y fue entonces cuando las cosas comenzaron a volverse más extrañas. Todo comenzó con pequeños cambios en el comportamiento de Yuki. De noche, se sentaba frente a la ventana, mirando fijamente hacia el bosque, como si algo lo llamara. Algunas madrugadas, Hana lo encontraba aullando bajito, con el hocico levantado hacia la luna. La primera vez que lo escuchó, sintió un escalofrío, pero no de miedo. Era un sonido triste, lleno de anhelo. Una mañana, al despertar, Hana descubrió que Yuki había desaparecido. Buscó por todos lados, gritó su nombre entre los árboles, corrió hasta el arroyo congelado. Nada. Volvió a casa con el corazón apretado. Pero al anochecer, Yuki regresó. Tenía nieve en el lomo y un pedazo de rama enganchado en el pelaje. Desde ese día, comenzó a escabullirse por las noches y volver al amanecer. Cada vez que salía, su comportamiento cambiaba un poco más. Se volvía más distante, aunque seguía durmiendo a los pies de Hana.
Ella notaba su corazón latiendo rápido mientras dormía, como si en sus sueños corriera entre bosques infinitos. Una tarde de invierno, mientras Hannah regresaba de la escuela, notó huellas en la nieve. Pero no eran de un solo animal. Eran varias, grandes, profundas. Yuki no era el único lobo en la zona. Esa noche, cuando regresó a casa, le preguntó a su padre si era posible que una manada estuviera cerca. Él asintió con preocupación. Si Yuki está saliendo por las noches, podría estar contactando con ellos. La madre, alarmada, insistió en que debían entregarlo. Yuki es salvaje, Hannah, y los salvajes no entienden de paredes ni reglas humanas. Hannah lloró toda la noche. No podía imaginar su vida sin Yuki. Al día siguiente, lo siguió en secreto. Esperó a que saliera por la rendija que había hecho bajo la cerca trasera y lo siguió a distancia. El bosque estaba silencioso, blanco, infinito. Caminó durante más de 1 hora hasta que lo vio. Yuki se había reunido con otros lobos. No eran muchos, 5 o 6. Se olían, se rozaban, y uno de ellos, de pelaje gris y cicatriz en el ojo, se acercó con actitud desafiante. Hannah contuvo la respiración, pero Yuki no retrocedió. El lobo gris bajó la cabeza y se alejó. Parecía que Yuki había sido aceptado. Hannah se dio la vuelta y regresó a casa en silencio. Esa noche, Yuki no durmió en su cama. Pasaron los días y Yuki comenzó a dividir su tiempo entre el hogar humano y la manada. Hannah comprendía que no podía retenerlo, pero también sabía que él no la había olvidado. Siempre regresaba. Siempre volvía a su lado. Un vínculo más fuerte que la sangre los unía. Hasta que un día, unos hombres armados llegaron al pueblo. Habían avistado lobos cerca de sus ovejas y querían eliminarlos. Un grupo de vecinos se unió a ellos. Hannah escuchó las conversaciones y el miedo se apoderó de ella. Esa noche, salió al bosque antes que Yuki. Llevaba su linterna, una capa gruesa y el amuleto que su abuela le había dado antes de morir. Caminó sin rumbo hasta que encontró a la manada. No sabía cómo, pero sabía que estaban cerca. Silbó suavemente, como hacía cuando jugaba con Yuki, y entonces los vio. El lobo gris se le acercó, mostrando los colmillos, pero Yuki se interpuso. Se puso delante de Hannah, mirando al alfa con firmeza. Hubo un momento de tensión, hasta que el lobo gris se retiró. «Van a venir hombres con armas», susurró Hannah, aunque sabía que no la entenderían. «Tienen que huir. Tienen que esconderse». Yuki la miró con sus ojos profundos, y entonces, como si comprendiera cada palabra, lanzó un aullido que resonó por todo el valle. La manada desapareció entre los árboles. Esa noche, cuando los cazadores entraron al bosque, no encontraron rastro de los lobos. Hannah sintió alivio, pero también una tristeza inmensa. Yuki no regresó esa vez. Pasaron semanas sin noticias de Yuki. Hannah iba cada día al borde del bosque con la esperanza de verlo entre los árboles, de escuchar su aullido o ver sus huellas en la nieve. Pero el bosque había quedado en silencio. La tristeza comenzó a habitarla como el frío que se cuela por las ventanas. Sus padres intentaban consolarla, pero ella sabía que su corazón había quedado con aquel lobo de mirada antigua. Un atardecer, cuando el cielo ardía en tonos naranjas y rosados, Hannah oyó un crujido en la nieve. Se giró con el alma en vilo, y allí, al borde del bosque, estaba Yuki. Pero no estaba solo. Detrás de él, 2 pequeños lobeznos asomaban sus hocicos con curiosidad. Yuki se acercó a Hannah, y por un instante, todo fue como antes. Ella lo abrazó, sintió su pelaje espeso y tibio, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. No hacía falta hablar. Yuki había regresado para despedirse. Esa noche, Hannah escribió en su cuaderno: «Los verdaderos amigos no se van, se quedan en los recuerdos, en los sueños, en el alma. Yuki es libre, pero siempre será parte de mí». Pasaron los años. Hannah creció y con el tiempo
convirtió la cabaña de su familia en un refugio de fauna silvestre. Recibió animales heridos, aves sin nido, zorros desplazados. Cada nuevo invierno traía más huellas a su puerta y con ellas nuevas historias. Yuki nunca volvió a la cabaña, pero en las noches de luna llena, Hana se sentaba junto a la ventana y escuchaba los aullidos que venían del bosque. Cerraba los ojos y sonreía. Sabía que él seguía allí, cuidando desde las sombras. Una mañana, en lo más profundo del invierno, una familia de excursionistas llegó al refugio. Traían consigo una historia. Habían visto un lobo negro enorme guiando a dos pequeños por un sendero invisible. Parecía que sabía a dónde ir, contaron. Hana solo asintió. No dijo nada, pero esa noche encendió una linterna y caminó hasta el árbol donde había encontrado a Yuki de cachorrito. Allí, enterró una piedra tallada con su nombre y dejó una bufanda roja, la misma con la que lo había envuelto por primera vez. El viento sopló fuerte, como respondiendo a su gesto. Desde entonces, en la aldea comenzaron a hablar del espíritu del bosque, un lobo negro que protegía a los niños perdidos y guiaba a los viajeros. Hana nunca lo desmintió. Ella sabía la verdad. Yuki no era un simple lobo, era un guardián, y siempre lo sería. A veces, los encuentros más inesperados dejan huellas imborrables. En un rincón helado del mundo, una niña encontró a un ser destinado a la libertad, y aún así, formaron un vínculo más fuerte que la sangre. Hana aprendió que amar de verdad no es poseer, sino respetar y dejar ir cuando es necesario. Yuki, por su parte, le enseñó que incluso la criatura más salvaje puede comprender el calor de un corazón humano. Esta historia nos recuerda que la naturaleza no está tan lejos de nosotros y de despedidas que no terminan en olvido. Gracias por acompañarnos en esta inspiradora historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a Relatos de Tomás para más historias conmovedoras como esta. Activa la campanita para no perderte ningún video y comparte este mensaje de esperanza con tus amigos y familiares.